¿Sabías que si eliminas al Bayern Múnich en las fases finales de la Champions sales campeón? ¿Será que el Paris Saint-Germain hace respetar esta bendición del Bayern? ¿Será que por fin Francia tendrá otro campeón distinto al Marsella? Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Paris Saint-Germain acaba de eliminar al vigente campeón Bayern Múnich y ojito que puede ser beneficiado por la bendición del club bávaro. Recordemos que tal cual lo veremos a continuación, si eliminas al Bayern Múnich en las fases finales de la Champions, es muy probable que salgas campeón. ¿Será que este Paris Saint-Germain lo logra? ¿Será que Mbappé gana su primera orejona? ¿Será que Di María y Neymar ganan su segunda? ¿Keylor llegará a la cuarta? Comenta en la caja de comentarios qué opinas sobre el camino que le falta por recorrer a este Paris Saint-Germain, que espera rival entre el City y el Dortmund en semis, y en una eventual final lo puede esperar Chelsea, Liverpool o Real Madrid. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Antes de empezar, quiero agradecer a mi amigo Nero Fútbol por haber participado en este video. Si eres fanático de la Champions League, te recomiendo que te descargues la aplicación gratuita OneFootball, para que vivas enterado de las últimas noticias del torneo. Conozcas la información, las estadísticas de tus jugadores y clubes favoritos participantes, y lo mejor es que podrás tener el minuto a minuto en vivo de los acontecimientos más importantes de cada uno de los partidos de estas fases decisivas del campeonato. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuito. Recuerda que está disponible tanto para Android como para iOS. Antes de repasar las llaves de las últimas temporadas, veamos rápidamente las 10 campañas anteriores donde el campeón de Europa se topó con el Bayern Múnich. Como ya lo dije, la primera vez ocurrió en la 72-73. El campeón Ajax eliminó al Bayern Múnich en la fase de cuartos de final con un global de 5-2. Aquella versión fue la tercera Copa de Europa consecutiva para Ajax, siendo el segundo club después del Real Madrid en lograr esa hazaña. Luego en los años posteriores, en el 74, 75 y 76, ese mismo Bayern Múnich se convirtió en el tercer club en lograr el tricampeonato consecutivo. La segunda vez que el campeón de Europa eliminó al Bayern Múnich fue en la temporada 80-81, cuando Liverpool les eliminó en las semis con un global de 1-1 definido a favor de los ingleses por el valor superior de los goles como visitante. Aquella vez fue la tercera conquista para los de Anfield Road. La tercera ocasión fue en 1982, en la primera y única conquista del Aston Villa, que les derrotó en la final por 1-0. La cuarta fue 5 años más tarde, también en la final de la versión 86-87. Aquella vez el verdugo de los bávaros fue el Porto, que por primera vez se coronaban campeones de Europa derrotándolos 2-1. La quinta oportunidad fue en 1990, cuando el poderoso Milan de Arrigo Sacchi los eliminó en semis con un global de 2-2 definido a su favor por el valor superior de los goles como visitante. Aquel fue el cuarto título del rosonero. La sexta fue un año después, cuando el sorprendente Estrella Roja los eliminó en semis con un global de 4-3, en la que fue la primera y única conquista de un club serbio. El séptimo campeón de Europa que eliminó en su camino a los bávaros fue el poderoso Ajax de Van Gaal. En 1995 los derrotaron en semis con un global de 5-2, en el que fue el tetracampeonato del club de Ámsterdam. La octava fue la del Manchester United, que le ganó la final 2-1, en la que fue la segunda conquista en la historia de los Red Devils. Posteriormente, la novena y décima bendición del Bayern Múnich fueron a un mismo campeón, al Real Madrid de Vicente del Bosque, que los eliminó en el 2000 en semis con un global de 3-2, y en 2002 en cuartos de final por el mismo marcador de 3-2. En 2007 empezó esta particular tendencia de los últimos 13 años. En cuartos de final se enfrentaron el Milan de Ancelotti y el Bayern del alemán Ottmar Hitzfeld. El partido de ida se disputó en San Siro. El rosonero lo empezó ganando con gol de Pirlo al minuto 40, el empate bávaro fue al 78 del belga Van Buiten, luego al 84 Kaká de penalti hizo el 2-1 a favor del local, y luego en el agónico minuto 93 de nuevo Van Buiten hizo el empate para sellar un marcador que resultaba muy conveniente para el club alemán. A la semana siguiente, en el Arena de Múnich, el Milan demostró que iba por otro título. Al minuto 27 se fue en ventaja con gol del neerlandés Clarence Seedorf, y solo 4 minutos después el matador Filippo Inzaghi hizo el 2-0 del partido a favor del rosonero, una anotación que finalmente selló el marcador de la serie por 4-2 en el global. Posteriormente, el Milan eliminó en semis al poderoso United de Ferguson con un global de 5-3, y en la final tomaron revancha del famoso milagro de Estambul que había ocurrido 2 años atrás. Esta vez en el Estadio Olímpico de Atenas derrotaron al Liverpool de Benítez 2-1.
en la que fue la séptima y última conquista del conjunto italiano hasta el momento. En 2009, la bendición bávara fue para un club español. En cuartos de final se enfrentaron el Bayern Múnich de Jürgen Klinsmann con el Barcelona del sextete dirigido por Pep Guardiola. El partido de ida fue en el Camp Nou, donde el club catalán sentenció la serie con un contundente 4-0 con doblete de Messi al minuto 9 y 38, Eto'o al 12 y Henry al 43. Y en la vuelta en el Arena de Múnich empataron a un gol con anotaciones de Ribéry al 47 y Keita al 73 para sellar la goleada de 5-1 en el global. Luego en semis, Barcelona derrotó al Chelsea de Guus Hiddink en aquella polémica serie que finalizó 1-1 en el global a favor del club catalán por el valor del gol como visitante. Y en la final derrotaron al United de Ferguson 2-0 en la que fue la tercera conquista del azulgrana. En 2010 no podemos hablar de la bendición del Bayern Múnich, sino más bien de que fue la gran prueba para la gloria del Neroazurro, ya que el club bávaro sí se topó con el campeón de Europa, pero en la final. El 22 de mayo en el Santiago Bernabéu se enfrentaron el Bayern Múnich de Luis van Gaal con el Inter de Milán del triplete dirigido por José Mourinho. El club alemán llegaba de vencer a Lyon en semis y el italiano hizo lo propio con Barcelona. Aquella fue la primera final que se empezó a disputar los sábados. El argentino Diego Milito la resolvió con un doblete a los minutos 35 y 70, en la que fue la tercera conquista en la competición para el club neroazurro. En 2012, el Bayern volvió a hacer la gran prueba para el campeón de Europa. Después de solo 2 años de aquella amarga final en el Bernabéu, el club alemán tuvo una nueva oportunidad de acabar con aquella sequía en la competición, que por ese entonces ya era de 11 años. El 12 de mayo del 2012, el Bayern Múnich de Jupp Heynckes se enfrentaba en la final al sorprendente Chelsea de Roberto Di Matteo, en un marco perfecto para el club bávaro, ya que aquel partido se disputaría en su propio estadio. El favoritismo obviamente estaba del lado del Bayern, no solo por jugar en su propio estadio, sino por lo que había demostrado a lo largo del campeonato. Mientras Chelsea llegaba después de una gran crisis donde incluso tuvo que despedir en mitad de temporada al estratega André Villas-Boas. Conforme al favoritismo, el dominador del juego fue el Bayern Múnich. Crearon las mejores opciones, pero les faltó contundencia en el último cuarto de cancha. El partido estuvo 0-0 hasta el minuto 83 y pintaba para la prórroga. Pero en ese momento, Müller de cabeza tras un centro de Toni Kroos marcó el primer gol, una anotación que por lo poco que le restaba al partido parecía ser la del título. Sin embargo, en el agónico minuto 88, Drogba de cabeza hizo el empate tras un tiro de esquina cobrado por Juan Mata, y de aquella forma se fueron a la prórroga donde no se sacaron ventaja, y posterior definieron el título a penaltis. Olic y Schweinsteiger erraron sus cobros y contra muchos pronósticos, Chelsea ganó su primera conquista y el Bayern Múnich nuevamente se quedó a las puertas del título. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des un vistazo a la pestaña de unirse que está abajo en color azul, para que conozcas los 9 beneficios que tengo para los que decidan apoyarme como miembros del canal. Te invito entonces a que seas más protagonista aquí en Fútbol Más. Un año después de haber perdido la copa en su propio estadio, por fin Bayern Múnich dejó de bendecir y ser la gran prueba para el campeón de Europa. En verano del 2013 se alzó su quinto título que le estaba haciendo esquivo desde hacía 12 años y logró derrotar al Borussia Dortmund en la final 2-1 de la mano de Heynckes, que se retiró una vez culminada la temporada con el triplete bajo el brazo. En su reemplazo llegó Guardiola, que se caracterizó en 2 de sus 3 temporadas de permanencia en el equipo en volver a bendecir al campeón de Europa. En la temporada 2013-2014, el Bayern Múnich tuvo una notable campaña en la defensa del título hasta la fase de semis donde se enfrentaron al Real Madrid de Carlo Ancelotti. El partido de ida se disputó en el Bernabéu, donde los blancos se impusieron por 1-0 con gol de Benzema, un resultado bastante remontable para el club bávaro y que dejaba la llave abierta. Sin embargo, a la semana siguiente en el Munich Arena, contra muchos pronósticos, Real Madrid goleó al local 4-0, con dobletes de Ramos y Cristiano Ronaldo que pusieron el 5-0 en el global y que le dieron el tiquete a la final de Lisboa, donde posteriormente los de Ancelotti alzaron su tan anhelada 10ª Champions frente al Atlético de Madrid. En la temporada siguiente, la 2014-2015,
Otra vez el equipo alemán era el gran candidato para ser campeón debido a que tuvieron una primera fase completamente destacable, liderando cómodamente el grupo E con 15 puntos. De esta manera superaron al Manchester City, a la Roma y el CSKA Moscú. Ya en la siguiente fase siguieron mostrando su chapa de candidato, ya que eliminaron al Shakhtar y al Porto por 7-0 y 7-4 en octavos y cuartos respectivamente. Ya en las semis se enfrentaron al Barcelona, dirigido por el viejo conocido de Guardiola, Luis Enrique. En el partido de ida que se disputó en el Camp Nou, el local se impuso con un contundente 3-0 con gol de Neymar y doblete de Messi. Y en el partido de vuelta, el Bayern anotó 3, marcados por Benatia, Lewandowski y Müller. Sin embargo, para su mala fortuna, el Barcelona descontó con un doblete del futbolista brasilero, Neymar. Por lo tanto, el global terminó con un 5-3 a favor del equipo catalán. Eventualmente, y con la bendición del Bayern Múnich, derrotaron 3-1 a la Juventus en Berlín y alzaron el quinto título. En verano del 2016, Guardiola se marchó al Manchester City y en su reemplazo para esta temporada 2016-2017 nombraron a Carlo Ancelotti. En esa campaña, como de costumbre, Bayern Múnich era gran favorito al título, pero nuevamente terminó dando la bendición al campeón de Europa. En primera fase ocuparon la segunda posición del grupo D con 12 puntos, quedando por debajo del Atlético de Madrid, pero superando al Rostov ruso y al PSV Eindhoven. En octavos humillaron al Arsenal con un global de 10-2 y en cuartos enfrentaron al Real Madrid de Zidane, quien había sido el asistente del propio Ancelotti 2 temporadas atrás en el mismo Madrid. El partido de ida se disputó en el Arena de Múnich, donde los blancos se impusieron 2-1, un resultado que daba para pensar que el Madrid tenía asegurado un medio tiquete a semis, teniendo en cuenta que terminaría local. Sin embargo, el desenlace no fue tan sencillo. En el Bernabéu, el Bayern Múnich tomó revancha y le ganó los 90 reglamentarios 2-1, por lo que la llave tuvo que irse a la prórroga, donde el club merengue aprovechó para sentenciar la serie con 2 goles marcados por Cristiano Ronaldo al 110 y Marco Asensio al 112, obteniendo de aquella forma el paso a semis con la importante bendición del Bayern Múnich. Posterior en semis derrotaron al Atlético de Madrid 5-2 y en la final disputada en Cardiff le ganaron a la Juve con un contundente 4-1. En la siguiente temporada, la 2017-2018, el Bayern Múnich empezó la Champions de la peor manera posible, cayendo en el primer partido de fase de grupos a domicilio frente al PSG con un contundente 3-0. Este resultado, claramente hecha técnicos, causó la salida de Ancelotti, lo cual provocó el regreso del retiro del legendario Jupp Heynckes, quien sustituyó al italiano por pedido explícito del presidente de la entidad bávara, Harald Hamnes, pero le advirtió que solo dirigiría el equipo hasta terminar la temporada y nada más. De vuelta en el torneo, en aquella primera fase clasificaron segundo con 15 puntos, misma cantidad de puntos que el líder PSG. Ya en la siguiente fase, en octavos, eliminaron al Besiktas, a quien vapuleó por 8-1 en el global, y al Sevilla con un ajustado 2-1 en cuartos. Sin embargo, en semis, la historia sería completamente diferente, porque otra vez se enfrentaron de vuelta con el Real Madrid, en la que pudo haber sido la revancha de la temporada anterior, pero lamentablemente terminó siendo otra bendición más para el equipo merengue. En el partido de ida se enfrentaron en el Arena de Múnich, donde el Bayern como local fue ampliamente superior, pero no certero, porque a pesar de que el partido lo empezó ganando con gol de Kimmich, el Madrid se lo remontó por 2-1. Los autores de esta remontada fueron Marcelo y Asensio. En la vuelta, en el Bernabéu, empataron 2-2 en aquel partido recordado por el blooper de Ulrich que habilitó a Benzema, que marcó doblete. De esta manera, el global terminó 4-3 a favor del Madrid, logrando así el pasaje a Kiev, donde posteriormente, con la bendición del Bayern Múnich, derrotó al Liverpool de Club 3-1 en la final, en los también recordados bloopers de Karius. ¿Cuál fue el club que, siendo el número 21 de los que más gastaron en fichajes, ganó la Champions League? ¿Cuál es la maldición de los clubes franceses? ¿Cuál club de los multicampeones tiene una efectividad impresionante del 81% en las finales? ¿Cuáles son los 7 míticos delanteros que fueron un fracaso en la Champions League? La primera fue en 2005, cuando Liverpool ganó la Champions con solo 2 ingleses en su plantilla, Jamie Carragher y Steven Gerrard.
que de sus 73 goles, ninguno ha sido en una final a pesar de que ya disputó 2. Entre los veranos del 2015 y 2020, la Juventus fue el club europeo que más gastó en fichajes con la impresionante suma de 997 millones de euros. Este recorte que acabas de ver es del principio del video de ayer referente a los datos reales de la Champions League que parecen falsos. Te invito a que lo conozcas por medio de la tarjeta que te dejo en este momento arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. Cumpliendo con lo pactado, Jupp Heynckes terminada la temporada renunció al equipo y regresó a su retiro. En su reemplazo nombraron al croata Niko Kovac, quien venía de dirigir al Eintracht Frankfurt y quien en su época de jugador vistió la camiseta del equipo. En esa primera fase de Champions 2018-2019 fueron los líderes invictos del grupo E con 14 puntos, superando al Ajax, el Benfica y el AEK Atenas. Y en octavos de final les tocó enfrentar al que era el vigente subcampeón de Europa. El partido de ida se disputó en Anfield Road, donde el Bayern Múnich sacó un muy buen resultado de 0-0. Quedaba para pensar que la llave la podía definir a su favor en Baviera. Sin embargo, el desenlace fue diferente. Al minuto 26, Sadio Mané anotó el primero para el club inglés tras una gran asistencia de Virgil van Dijk. Luego en el 39, Bayern reaccionó. Gnabry hizo un centro en el área del Liverpool y Matip hizo un mal rechazo que se convirtió en autogol emparejando la serie a 1. En el periodo complementario al minuto 69, Van Dijk hizo el 2-1 de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Milner. En ese momento, Bayern Múnich estaba obligado a hacer 2 goles para pasar a cuartos, una misión que a falta de 21 minutos ya se veía muy complicado. Y la puntada final a favor del club inglés fue el doblete de Mané de cabeza tras un centro de Salah para el definitivo 3-1, que clasificaba al Liverpool a la fase de cuartos de final con la famosa bendición del Bayern Múnich. En esa siguiente fase, los de Anfield le dieron una paliza al Porto de 6-1 en el global. En semis eliminaron al Barcelona 4-3 después de ir perdiendo 3-0 en la ida. Y la final se la ganaron al Tottenham 2-0 en el que fue el sexto título del Liverpool, rompiendo una sequía en el campeonato de 14 años. Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, regálame tu like. Y te dejo en pantalla el video que te mencioné anteriormente de los datos reales que parecen falsos de la UEFA Champions League. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.